importante que la tengamos grabada. Debe aparecerles un letrerito en su computador para que le den admitir a la grabación. Entonces, como les estaba informando, pues vamos a tener este encuentro entre las dos universidades, la Universidad de Oriente, NIVO, y la Universidad Americana, la Corporación Universitaria Americana, acá en Colombia. Y el tema que vamos a trabajar es teoría y sistemas psicológicos, que son la asignatura que compartimos. Vamos a trabajarlo desde el enfoque sistémico y desde el enfoque cognitivo-conductual en dos momentos que teníamos proyectado para desarrollar en el transcurso de la hora. Entonces, para avanzar en el tema, entonces yo invito a que Nubia presente la UNIVO para que los estudiantes y quienes estamos acá en Colombia que no conocen a la universidad, conozcan a la universidad y conozcan a Nubia, que es la persona que nos va a estar acompañando por representación de la UNIVO. Nubia, bienvenida. Buenos días a todos. Les saludamos desde El Salvador, como ya lo mencionaba. Eh, Estamos específicamente desde la Universidad de Oriente en Vivo. Esta mañana vamos a estar conectados con los estudiantes de teorías y sistemas psicológicos de la terapia cognitivo-conductual. Un poco sobre la universidad, aparte de ser docente de dos asignaturas en psicología educacional, coordino las clínicas psicológicas, ya que es sede central, que es donde estamos ahorita, ciudad universitaria, y trabajo bastante amplio que se realiza a través de la universidad, en el que beneficiarios son personas externas, en el caso de Club de Leones, pero también la universidad. Como clínica se realizan muchas actividades, no solo es el también talleres, están informativos, entre otras actividades creativas. Dentro de la docencia se realizan muchas otras actividades teóricas, pero también prácticas. Los estudiantes que tenemos ahorita en teoría psicológica también están realizando sus prácticas en Cámara GESE, el licenciado Yamile Sandoval. Ellos se trasladan en este caso a hacer sus prácticas en Cámara GESE, que también pues tenemos la licenciada Yamile Sandoval conectada, porque ella forma también parte de este equipo, el maestro Mauricio, y también a sus estudiantes que realizamos dentro de la universidad. Bueno, muchísimas gracias, Nubia, por haber aceptado la invitación a tener este encuentro de clase espejo. Yo saludo también a los estudiantes que se encuentran en El Salvador. Nosotros estamos en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, en la Corporación Universitaria Americana. Los estudiantes de la universidad comparten en este momento la asignatura de enfoque sistémico y es en el contexto de enfoque sistémico donde nosotros vamos a enlazar con teoría y sistema psicológico, que es la asignatura que ven ustedes, para desarrollar este tema de hoy. Entonces, para avanzar, vamos a dividir la sesión en dos partes. La primera parte me corresponde coordinarla a mí en la parte de lo que son los fundamentos epistemológicos, metodológicos, y voy a tomar de ejemplo lo que es el enfoque sistémico. Una vez que concluya, que voy a tratar de ser más breve de lo presupuestado porque ya hemos avanzado bastante en el tiempo y no quiero robarle tiempo a Nubia. En la segunda parte entraría Nubia a compartirnos lo que es el enfoque cognitivo conductual. Entonces, voy a compartirles la pantalla para iniciar la presentación. Yo este material igual se lo voy a enviar también a Nubia para que lo tengan allá si desean tenerlo como apoyo. Voy a compartir aquí ya.
la pantalla más grande. Por favor, me confirman si pueden ver ampliada la imagen que dice fundamentos epistemológicos y metodológicos. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, esto nos da la ventaja de que si la señal se pone un poco difícil, igual van a tener ustedes el texto ahí para hacer el seguimiento. Entonces, empezamos, fundamentos epistemológicos y metodológicos de las teorías y sistemas psicológicos. Como les decía, mi nombre es Mauricio Pareja, yo soy psicólogo de profesión, magíster en psicología y con doctorando en psicología también. Eh, el conocimiento psicológico, sin lugar a dudas, depende de un paradigma epistemológico. La palabra paradigma hace referencia a un modelo y cuando hablamos de epistemológico o de epistemología, estamos hablando de aquella rama de la teoría del conocimiento que estudia el conocimiento científico, porque hay una teoría general que se llama nociología, que estudia el conocimiento en general, y hay una rama específica que se llama teoría especial del conocimiento, que es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como epistemología. La epistemología se ocupa de estudiar cómo la ciencia hace ciencia, es decir, estudia el objeto de estudio de una determinada ciencia y estudia el método que usa esa ciencia para alcanzar ese objetivo. Esa es la epistemología. Entonces, en el caso nuestro, que vamos a dar las bases epistemológicas de la teoría y sistemas psicológicos, lo que nos interesa es mirar cuál es el objeto de estudio de la teoría y sistemas psicológicos y cuál es la metodología que se utiliza para acercarse a ese objetivo. Los fundamentos epistemológicos explican cómo comprendemos la realidad y cómo generamos el conocimiento científico. Por su parte, los fundamentos metodológicos nos dicen cuál es el camino que tenemos que seguir para alcanzar nuestro objetivo, porque la palabra metodología significa camino, más allá del camino. Entonces, una vez aclarado que vamos a trabajar esa doble realidad, lo epistemológico y lo metodológico, abordaremos el caso del enfoque sistémico. Y con eso terminaríamos esta parte, es decir, cómo el enfoque sistémico en psicología tiene un objeto de estudio, tiene un método para estudiar ese objeto y eso genera un tipo de conocimiento particular. Entonces, miremos el tema de la teoría psicológica. Perdón, que acá, disculpen, esa diapositiva que les estaba pasando no es la última versión, parece. Permítanme que la esta sí es. Es una más abreviada porque la otra es más extensa y no quiero extenderme, entonces aquí está la versión corta. Eh, Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla donde dice cuadro comparativo de conceptos psicológicos. No No, se pues está bien. ve psicológica. Voy a salir y a volver a entrar entonces. Vamos a salir y vuelvo y No lo se, coloco. Voy a colocarlo nuevamente. se ve negro. Se ve Ahorita negro. sí. Ahora sí, maestro. Ahora se debe estar viendo. No, vuelvo a compartir. Sí, ya lo voy a compartir nuevamente. Sí, porque como les digo, ya el tiempo no me permite poner toda la presentación grande, extensa, sino que me voy con la más corta. Entonces, deben estar viendo en la pantalla Ahora sí. el que dice cuadro comparativo de conceptos Aquí psicológicos. profundo. Ok, entonces ahí Exacto. tenemos, Excelente. tenemos los conceptos claves que vamos a abordar, que son teoría psicológica, sistema psicológico, enfoque psicológico y escuela psicológica. Cuando nosotros estamos hablando de una teoría psicológica, estamos hablando de un conjunto de ideas, un conjunto de principios que sirven para explicar los procesos mentales y el comportamiento humano. Normalmente, eso es una teoría psicológica en términos generales. Un sistema psicológico es una estructura organizada de procesos mentales, emocionales y conductuales que se interrelacionan. Por eso es sistema, por eso es sistémico.
porque hay una interrelación. Un enfoque psicológico, por su parte, es una perspectiva que orienta la manera de comprender la mente y la conducta humana. Es decir, el enfoque nos direcciona el proceso. Y una escuela psicológica hace referencia a una corriente o movimiento del pensamiento que agrupa psicólogos con ideas, métodos y técnicas comunes. Cuando nosotros hablamos de escuela, estamos hablando de un maestro y de alguien que sigue a ese maestro. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta, hay unas similitudes y unas diferencias en estos conceptos. En el caso de la teoría psicológica, el objetivo principal de una teoría es explicar, predecir y modificar una determinada conducta. En el caso del sistema psicológico, su objetivo es mantener el equilibrio y funcionamiento integral del individuo. En el caso del enfoque psicológico, el enfoque lo que busca es guiar la investigación, la práctica psicológica desde una visión teórica determinada. Mientras que la escuela psicológica lo que hace es organiza el conocimiento psicológico en torno a unos principios compartidos y normalmente esos principios que se comparten son los principios del maestro que dio origen a esa escuela. En el caso de la teoría psicológica podemos ver como ejemplos concretos de lo que es una teoría psicológica, el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, la teoría conductista, la teoría humanista, la teoría cognitivo-conductual o incluso la teoría sistémica. En el caso del sistema psicológico, ejemplos claros de lo que son sistemas psicológicos son procesos como la percepción, la emoción, el pensamiento, la motivación, la personalidad y la conducta. Ahí estaríamos hablando de sistemas psicológicos. Y cuando hablamos de enfoques psicológicos, estamos hablando de enfoque psicoanalítico, enfoque conductista, humanista, cognitivo-conductual, sistémico, que son miradas específicas en una dirección. Por eso son enfoques. Y la escuela, como les decía, ya hace referencia a un grupo de maestro o un maestro que tiene un grupo de discípulos que lo siguen y que construyen sus teorías y que se mueven dentro de ese paradigma. Entonces tenemos, por ejemplo, la escuela psicoanalítica e incluso dentro de la escuela psicoanalítica hay escuelas psicoanalíticas. Está la escuela freudiana, está la escuela lacaniana, está la escuela jungiana, y así hay un maestro y un grupo de personas que lo siguen. En el caso también de la escuela humanista, se habla de la escuela humanista como una gran escuela, pero dentro del humanismo psicológico hay también otras subescuelas. Por ejemplo, está la escuela frankliana, la de Víctor Frankl, con su logoterapia, o está la escuela rogeriana, la de Carl Roger, o está la escuela de Rollo May e Irving Yalom, que se van por el lado existencialista. Entonces, cuando hablamos de escuela, estamos hablando de personas que marcan un hito y que tiene un grupo de personas que lo siguen. Y en el caso de la escuela psicológica que vamos a mirar ahorita, la escuela sistémica y lo que es la teoría cognitivo-conductual, que también tiene sus subescuelas, como veremos ahorita, lo importante es que nosotros vayamos dándonos cuenta que la psicología no es única, no es uniforme, no es monolítica, no. La psicología es un conjunto de teorías, un conjunto de sistemas, un conjunto de enfoques y un conjunto de escuelas que hacen que esto, que es la profesión del psicólogo, tenga muchos recursos de donde echar mano, muchas miradas desde donde abordar el mismo problema. Entonces, mal haríamos hoy en creer que cuando una universidad desarrolla un programa de psicología, van a enseñar una sola mirada o un solo ángulo de la realidad. No, la tendencia hoy en día es que el que esté estudiando psicología conozca las diferentes teorías, los diferentes sistemas, los diferentes enfoques, las diferentes escuelas y cada día quien vaya haciendo sus propias elecciones. Como les digo yo a mis estudiantes, a mí me encanta el enfoque humanista, es el preferido mío, pero yo fui formado, mi maestría en psicología es en enfoque sistémico y me gusta mucho también el enfoque sistémico. Conozco el cognitivo conductual y a veces echo mano del cognitivo conductual y así sucesivamente, pero cada uno va formando su propio perfil psicológico. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. Ahora, miro el tiempo acá. Bueno, en 5 minutos voy a tratar de
de continuar y despejar lo que viene ahorita, que es rápidamente voy a detenerme en el enfoque sistémico para hablar un poquito de la teoría que sirve de soporte para el enfoque sistémico y cómo desde ahí nosotros podemos abordar casos clínicos o podemos abordar modelos de trabajo en psicología organizacional o podemos mirar en determinados modelos pedagógicos, porque si algo caracteriza a estas teorías, a estos sistemas, a estos enfoques, a estas escuelas, es que son capaces de llegar y permear en los campos psicológicos que existen: la clínica, lo educativo, lo deportivo, lo jurídico, lo forense, etcétera. Miremos entonces, ya entrando en el ejemplo que a mí me corresponde, que es el enfoque sistémico. Nosotros, para poder entender el enfoque sistémico, tenemos que entender de dónde salió. Salió de lo que se conoce como la TGS. ¿Qué es la TGS? La teoría general de los sistemas, propuesta por Ludwig von Bertalanffy por allá en el año 1950. ¿Qué aportó la teoría general de los sistemas? Aportó una visión integral, una visión holística del ser humano, el ser humano conectado con otros individuos en un modelo sistémico. Los sistemas se componen de elementos que están interconectados para alcanzar un propósito común. Esa es la característica de un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interconectados con un propósito común. Entonces, nosotros tenemos que los sistemas no son solamente psicológicos, hay sistemas biológicos. Tenemos el sistema respiratorio, tenemos el sistema óseo, tenemos el sistema circulatorio, tenemos el sistema nervioso. Es decir, varios elementos que se interrelacionan para un objetivo común. En el caso de la psicología, como lo veremos más adelante, nosotros podemos entender, por ejemplo, cómo las familias son un sistema que están conformadas por elementos, individuos que conforman ese sistema familiar y que lo hacen con un propósito común. Y desde ahí vendrán conceptos como disfuncionalidad o funcionalidad, es decir, sistemas que funcionan bien, sistemas que funcionan mal. Y desde ahí se replantea incluso el concepto de salud y enfermedad. Desde el enfoque sistémico, los que manejamos el enfoque sistémico no nos gusta hablar de que la familia está enferma, la persona está enferma, porque es un concepto más del campo de la medicina. A nosotros nos gusta utilizar más conceptos de familias funcionales, familias disfuncionales, para salirnos un poco del modelo médico que le gusta patologizar las cosas. Entonces, acá no se trata de que vamos a sanar a la familia, no, vamos a tratar de que la familia funcione bien. Y, como les decía, vamos a mirar también que dentro del enfoque sistémico hay varias escuelas de enfoque sistémico en psicología, pero eso lo veremos más adelante. La teoría general de sistemas se conecta con eso que nosotros hemos denominado sistemas psicológicos, porque sin lugar a dudas, la psicología está conformada, interconectada. La teoría general del sistema propone que todo sistema está compuesto por partes que se relacionan y que funcionan como un todo. En la psicología, esto se aplica al entender al individuo no de manera aislada, sino como un conjunto integrado de procesos mentales, emocionales y conductuales. La persona que llega a ser atendida por un psicólogo sistémico tiene claro que llega el individuo, pero el individuo no llega solo. Está conectado con su familia, está conectado con su entorno social y todo eso forma parte de ese paquete que llamamos sistema. Como les decía, entonces el enfoque sistémico considera al individuo como parte de un sistema de relaciones interdependientes donde cada cambio afecta el conjunto. Todo está conectado. Las escuelas sistémicas, como les decía, no hay una sola manera de hacer terapia sistémica. Hay distintas maneras dependiendo de la escuela. Entonces, las escuelas más destacadas o más significativas son la escuela estructural de Salvador Minuchin, la escuela estratégica de Jay Haley y Chloe Madanés, la escuela de Palo Alto o comunicacional de Paul Václavic y Gregory Bason, la escuela constructivista de Maturana, Varela y Von Foster, y la escuela de Milán de Mara Selvini Palazzoli. Esas son las distintas escuelas que están dentro del enfoque sistémico.
Características de este enfoque a nivel epistemológico. Primero, nos libera de esa visión de entender al ser humano como si fuéramos una máquina, como si fuéramos robots que funcionan linealmente. No, nosotros no funcionamos linealmente. Frases como todo niño pobre está condenado a ser ladrón. Eso es, no solo es excluyente, no solo es una mentira grandota, sino que corresponde a una visión lineal de la realidad que no existe. Todo niño que nace en un hogar con un papá o una mamá y lo llenan de amor va a ser una buena persona. No, eso no es verdad. La existencia nos dice que la vida no es tan lineal. Hay procesos circulares que hacen que rompan esos presupuestos que a veces funcionan más como mitos que como realidad. Entonces, concebir la realidad de manera sistémica nos ayuda a romper esa visión mecanicista de la vida. También es importante mirar cómo este enfoque se centra en las relaciones. Lo más importante para el enfoque sistémico es cómo se relacionan los elementos del sistema y se define el sistema de referencia para poder trabajar con él. Por ejemplo, la familia, grupo, institución. Se estudian los patrones de comunicación, los límites de la comunicación, las jerarquías en la comunicación. El investigador, terapeuta en este caso, adopta una postura reflexiva y participativa. Para el enfoque sistémico, el terapeuta entra a formar parte de lo que se va a denominar sistema terapéutico. Así como hay un sistema problema que sostiene la disfuncionalidad, hay que crear un sistema terapéutico que sea capaz de liberar a la familia, al individuo, de esa situación que les está generando sufrimiento o malestar. Entonces, al sistema problema se le va a enfrentar el sistema terapéutico. Y en el sistema terapéutico, el terapeuta no es un observador externo, es alguien que se involucra en el proceso terapéutico. Eso implica unas técnicas que aquí las voy a mencionar rápidamente sin entrar en detalle. Por ejemplo, los genogramas. Los genogramas son como una especie de árbol genealógico, pero un poco más elaborado. Ustedes lo pueden ver ahí abajo, donde se identifican quiénes son los integrantes de la familia, por lo menos dos o tres generaciones atrás. Es decir, quién es el abuelo, quién es el bisabuelo, quién es el papá, cómo se relacionan, qué tipo de vínculos se generaron entre ellos. Están también las preguntas circulares para explorar perspectivas. Preguntas circulares son, por ejemplo, ¿cómo cree usted que su hijo se siente cuando ustedes discuten? No es una pregunta lineal. ¿Su hijo se siente mal cuando ustedes discuten? ¿Por qué? Porque le lo están condicionando a decir sí o no. Acá la pregunta es, ¿cómo cree usted que se siente su hijo cuando ustedes están discutiendo? Esa es una pregunta circular. Otra pregunta circular, ¿qué piensa su esposa cuando usted guarda silencio en esos momentos? Fíjate, usted lanza la pregunta, la persona responde y dependiendo la respuesta, usted puede lanzarle otra pregunta. Es decir, el círculo no se cierra. Otra técnica son los reencuadres y metáforas para promover cambios. El reencuadre lo que hace es transformar una conducta problemática en una intención positiva. Por ejemplo, en lugar de decir, usted es un controlador, el terapeuta lo que dice es, parece que su forma de cuidar a su hijo busca mantener un equilibrio familiar. Fíjate, no le está diciendo usted es un controlador, le está diciendo, parece que su forma de cuidar busca mantener el equilibrio familiar. Ahí estamos nosotros haciendo un reencuadre de tipo terapéutico. Otro elemento que hay que tener en cuenta acá es que el enfoque sistémico es como un baile, se mueven al ritmo que le pone la relación y de acuerdo a ese ritmo que la relación emerge en el contexto terapéutico, el terapeuta va formulando preguntas o va añadiendo conclusiones. Bueno, voy a adelantarme para no demorarme un poquito más. Aquí está, reflexión final.
La psicología entonces debe entender al ser humano como parte de redes de significado. Desde la visión sistémica estamos conectados. El conocimiento es co-construido. ¿Qué significa? Lo construimos entre todos. No es un conocimiento impuesto. El terapeuta no es el brujo que adivina lo que le pasa a la persona. No. Juntos construimos el conocimiento. El enfoque sistémico invita a pensar en la complejidad y en la interdependencia. Esa es entonces la manera como el enfoque sistémica rápidamente nos da unas herramientas para abordar los problemas que se presentan en este caso en la familia, pero pueden ser también en el colegio o pueden ser también en la empresa, entre otros. Bueno, esta es la presentación que me correspondía. Si hay preguntas, les propongo que la hagamos al final. Vamos a darle paso a Nubia para que pueda desarrollar su tema eh, sin interrupción. Muchas gracias. Gracias, maestro. Ok, ahorita vamos a compartir. Si me da este espacio, por favor, para poder compartir pantalla. Ah, bueno, está. Bien. Después me se tiene que ir. Muy bien, excelente. Como ya compartía el maestro Mauricio, ¿verdad? Parte de la epistemología de la psicología o de la teoría, en este caso de los sistemas psicológicos, muy bien hemos estado compartiendo, ¿verdad? Y de hecho mencionaba la terapia cognitiva conductual, que es la cual voy a compartir yo también de forma resumida. Vamos a tener como principal representante de la terapia, de la teoría cognitivo-conductual, a Aaron Beck. Esta persona pues fue un psiquiatra estadounidense, inicialmente formado en el psicoanálisis, que revolucionó la psicoterapia moderna. El maestro mencionaba en su participación algunos elementos relacionados con la psicología. Por ejemplo, vamos a encontrar otra terapia, otra teoría muy relacionada a la terapia cognitivo-conductual, pero que es un poco al mismo tiempo diferente, que es la terapia racional emotiva de Aaron Beck, la cual también va a ir enfocada en esos procesos cognitivos y emocionales, pero en este caso, en este espacio que nosotros vamos a tener, vamos a hablar específicamente de Aaron Beck, el cual pues dio origen a la terapia cognitivo-conductual en los años 60, inicialmente como tratamiento para la depresión, al notar que sus pacientes tenían pensamientos automáticos negativos. Vamos a ver dentro de esta teoría, dentro de esta terapia, que Aaron Beck, aparte de ser considerado el padre de la terapia cognitivo-conductual, se relaciona específicamente o se enfoca en esto que está entre comillas, pensamientos automáticos. Todos los seres humanos tenemos cierta cantidad de pensamientos. En su mayoría, estos suelen ser más negativos que positivos o funcionales, como la terminología que maneja el maestro, a los cuales vamos a llamar pensamientos automáticos, que muchas veces cuando estos son negativos van a tener una respuesta emocional o conductual, funcional en algunos casos, pero en su mayoría disfuncional. El legado que nos deja Beck es su modelo, el cual se fusiona con el conductismo para formar la terapia cognitivo-conductual. Algo importante dentro de la terapia cognitivo-conductual es tener en cuenta estos dos elementos, cognitivo y conductual. La parte cognitiva es donde vamos a ver aquellos pensamientos que tienen los seres humanos. Y la parte conductual, la respuesta que nosotros damos ante ciertos pensamientos. Ahorita podemos, todos los que estamos conectados, podemos hacer ese ejemplo. Identificar qué pensamiento negativo hemos tenido a lo largo del día. En El Salvador son las 9:46. Pueden hacer ustedes el ejercicio. ¿Cuántos pensamientos o qué pensamientos negativos han tenido? ¿Y cuál fue su respuesta conductual que haya tenido? Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos, nos bañamos,
que hacemos por lo general dentro de la rutina es vernos al espejo mientras nos peinamos, mientras nos maquillamos. Muchas personas no pueden verse al espejo porque no les gusta cómo se ven, cómo se perciben. Y un pensamiento automático, partiendo de lo que nos dice Aaron Beck, sería, no me gusta cómo me veo hoy. Ese es su pensamiento, esa es su idea. ¿Qué respuesta va a tener ese pensamiento? Puede ser, me pone triste, esa sería una emoción. Aaron Beck también nos habla de la criada de Beck, la cual vamos a ver más adelante. Y ese pensamiento de no me gusta cómo me veo hoy puede tener también una conducta. No voy, no voy a la universidad, no voy al trabajo, mejor me quedo en casa. Esa es conducta, lo que podemos ver. Conducta es lo observable. El pensamiento nosotros, si la persona no lo expresa, no lo conocemos, pero sí vemos conducta. Entonces, en eso se basa específicamente en la terapia cognitivo-conductual de Beck. Esta es considerada una de las terapias de primera fuerza en la psicología contemporánea, con evidencia científica sólida. Aquí tenemos un pequeño esquema, el cual representa lo que yo les estaba mencionando hace un momento, es decir, que forma parte de ese modelo, y esta situación, cuál sería el evento, la cognición y nuestra respuesta, que serían las emociones. Ya les explicaba ya a ustedes, enfocándonos específicamente en la TIAR. Muchas veces hay un evento que nos provoca ciertos pensamientos, como por ejemplo, un accidente de tránsito. Nos puede provocar una serie de pensamientos. Voy a morir, sería nuestro pensamiento. Ya no voy a ver a mi familia, puede ser otro pensamiento. Y la situación es el accidente. La cognición es eso que nosotros solemos expresar de forma verbal ante los demás. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Si revisamos. Eh, Nubia, ¿puedes hablar? Que creo que te cerré el tuyo también por accidente. A ver si... Sí, sí, Ya, ahora ahora sí. sí. Perfecto, listo. Gracias, maestro. Bien. La parte cognitiva, ¿qué es eso, verdad? Lo que solemos expresar ante los demás o para uno mismo. ¿Y cuál va a ser nuestra emoción? Preocupación, miedo, angustia, y muchas otras cosas que nos puede generar un pensamiento. Entonces, la forma en la que las personas interpretan una situación es lo que determina su respuesta emocional y conductual, no la situación en sí misma. Ahí entra esto, que ante una situación no todos vamos a responder de la misma manera. Puede ser, si retomamos siempre el ejemplo de un accidente de tránsito, haya personas que se mantengan tranquilas, esperando respuesta de lo que ha pasado, viéndose a sí mismas cómo está, y hay otras personas que sí pueden entrar como en pánico y pueden desarrollar lo que conocemos también nosotros dentro de la clínica psicológica, un trastorno de estrés postraumático. Tienen dos ejemplos ahí. Estudiante A con una cognición positiva. No estudié lo suficiente, pero puedo mejorar. Puede generar una ansiedad leve, sí, y estudiar un poco más. Esa sería una conducta, perdón, una conducta eh, adaptativa. O un estudiante con una cognición negativa, el cual puede decir, soy un... Disculpen, estamos un poco mal de la gripe. O un estudiante B con una cognición negativa. Es decir, una conducta desadaptativa. Salió mal en un examen o no se preparó, puede entrar en depresión, pero también puede abandonar el estudio. Hay tres niveles de pensamiento. Los pensamientos automáticos,
las creencias intermedias, pero también las creencias nucleares. En primera instancia tenemos como ejemplo, voy a fracasar en este examen. Nivel 2, una creencia intermedia. Sin esfuerzo seré aceptado. Y como última instancia, creencias nucleares. Soy inútil, el mundo es peligroso. Voy a dejar de compartir esa parte y quiero mostrarles otro ejemplo. En caso de que mi tos siga, me voy a apoyar de la licenciada Yani Lerma, eso porque esta gripe me llegó ya a último momento. Solo quiero mostrarles un ejemplo de cómo podemos ver nosotros la terapia cognitiva conductual de una manera gráfica. Observamos nosotros en pantalla un pequeño esquema de la intervención dual que se realiza desde la terapia cognitiva conductual, donde podemos nosotros identificar los pensamientos negativos, las emociones que me generan, las conductas y el cambio que podemos tener a través de la terapia cognitiva. Imaginémonos en este momento nosotros un triángulo y ubiquemos en primera instancia un pensamiento negativo. Es lo que nos dice B. Luego podemos colocar la emoción y por último la conducta. Modificar pensamientos negativos automáticos mientras ahora bien, ¿dónde o cómo nosotros podemos aplicar la terapia cognitivo-conductual? Algo muy importante para todos los que estamos conectados, típicamente a nuestros estudiantes, es que la terapia cognitivo-conductual es muy importante poder entender estos elementos. Cómo identificar los pensamientos negativos, qué emociones me generan esos pensamientos y qué conductas son las que me pueden provocar también ese pensamiento, esa emoción, como los ejemplos que hemos dado anteriormente. Entonces, aplicaciones clínicas y beneficios de la terapia cognitivo-conductual. Nosotros podemos aplicar esta terapia en ansiedad y trastornos de pánico, depresión mayor y distimia, trastorno de estrés postraumático, como el ejemplo que dábamos anteriormente, fobias específicas y sociales. ¿Qué ser humano no tiene una fobia? No vamos a generalizar, pero muchos de los seres humanos, muchos de los que estamos conectados, por ejemplo, tenemos algún tipo de fobia, aracnofobia, o de repente quizás nosotros hacíamos algunos ejercicios en clase, fobia a las ranas, fobia a las serpientes, fobia a las alturas, a las pasarelas, entre otros elementos. Entonces, a través de la terapia cognitiva conductual, específicamente con las técnicas de desensibilización sistemática o exposición en vivo, nosotros podemos trabajar este tipo de situaciones. Adicciones y trastornos alimenticios. Conocemos nosotros algunos tipos de adicciones, conocemos ya a drogas o al alcohol, trastornos alimenticios como la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa, la obesidad o el trastorno por atracón. Estos son algunos de los elementos o algunos de los trastornos con los cuales nosotros podemos trabajar a través de la terapia cognitiva conductual. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Al trabajar con ello nosotros podemos tener una mejor gestión emocional, habilidades de afrontamiento, resolución de conflictos, incremento en la calidad de vida y prevención de recaídas, porque, por ejemplo, veteranos de guerra o personas que han sido expuestas o han experimentado algún evento traumático de gran magnitud, vamos a ver un ejemplo para cerrar mi participación sobre lo que ya mencionábamos anteriormente, a un accidente de tránsito. Pueden tener, si no se trabaja
una mala de calidad de vida. Es decir, gente que ha tenido accidentes automovilísticos, ya no quieren subirse a un vehículo, mucho menos quieren manejar en caso de que en ese momento ellos hayan sido los conductores, o no quieren salir de casa porque sufrieron un asalto o un abuso fuera de casa. Entonces, todo ese tipo de situaciones a las que las personas se enfrentan nos va a permitir a nosotros, si se trabaja desde la terapia cognitivo-conductual, aunque como mencionaba el maestro, cada profesional, cada especialista tiene su propio enfoque de abordaje psicoterapéutico, llámese psicoanálisis, cognitivo-conductual o humanista, o los demás que nosotros ya conocemos, Gestalt, entre otros. Pero al final el objetivo o la finalidad que tiene cada especialista es ayudar a las personas, acompañar a las personas en estos procesos emocionales de afrontamiento, ya sea por una ansiedad fóbica o una ansiedad general o un trastorno de estrés postraumático. O también cuando vamos a trabajar algún tipo de fobia. La flexibilidad terapéutica puede combinarse en muchos casos con medicamento. Ahí es porque nosotros como psicólogos o también como el trabajo clínico que realizamos, es muy importante considerar y tener presente que muchas veces vamos a necesitar el apoyo de otros especialistas, es decir, un trabajo multidisciplinario. La terapia psicológica, pero también muchas personas van a necesitar medicamento mientras sale de esa depresión grave o profunda, según establece el DSM-5, los manuales con los que nosotros trabajamos, o, por ejemplo, aquellos niños muchas veces con TDAH, con hiperactividad, con déficit de atención o con agresividad, también muchos de ellos están medicados, pero así será la terapia psicológica. Entonces ahí viene el trabajo multidisciplinario. Entonces vamos a ir encontrando desde ese punto de vista una flexibilidad terapéutica. Y recuerden que al final, pues, lo que buscamos nosotros es darle una mejor calidad de atención a nuestros pacientes o a esas personas con las que vamos a trabajar. Les comentaba al inicio, nuestros estudiantes siempre en sus años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, van a realizar sus prácticas. Y es ahí, recuerden que con la práctica nosotros vamos dando una mejor solución o una mejor respuesta a todos los procesos emocionales. Tenemos acá un pequeño ejemplo de esto que hemos estado hablando. Un pensamiento negativo puede ser me ignoran o no valgo nada. ¿Cuántos hemos pensado eso en algún momento? Podemos ir haciendo el ejercicio. La emoción que esto me va a generar puede ser una tristeza profunda, un sentimiento de rechazo. Si han sentido así, vayan haciendo ustedes el ejercicio. ¿Qué conducta me va a provocar esto? Un aislamiento social o una evitación de contacto. No me reúno con amigos o no tengo amigos porque estos me rechazan, porque esto acá. Y ahí puede venir una serie de fortaleciendo esta situación de una forma negativa, porque siempre está ahí quizás el que me dice es que vos no sabes hacer nada, que muchas veces, y yo sé que el maestro lo sabe muy bien, inicia dentro del hogar. Sos un bueno para nada, sos un tonto y muchas otras cosas. Y este niño o este adolescente sigue creciendo con que es un tonto o es un ignorante. Llega a la escuela o al colegio, llega al instituto o igual al colegio o incluso a la educación superior pensando que es un ignorante. Y miren, son aquellos estudiantes que nosotros podemos observar en el salón de clase aislado o que siempre están con sus audífonos o que su mundo es el teléfono. Ahí viene nosotros como psicólogos, pero también como docentes, cumplimos con ese otro rol, acercarnos a esa persona que vemos aislada y entonces podemos entender por qué es que no está socializando con los demás, porque a lo mejor lleva toda una vida creyendo que es un inmigrante. Y nosotros como estudiantes en formación del área de la psicología,
es muy importante que la empatía y también esos otros procesos que nos hacen ser estudiantes nos ayuden y podamos también, en cierta medida, acompañar en el proceso que tienen nuestros compañeros. Si vemos a alguien aislado, acerquémonos, involucremos a esa persona, porque a lo mejor estoy esperando que usted se acerque y lo invite, ¿verdad?, a trabajar en su equipo, entre otras cosas que yo sé que como estudiantes, pero que también como docentes podemos observar dentro del salón de clase. Entonces, este es un ejemplo práctico de cómo se aplica la triada de Beck. Recuerden pensamiento, emoción y una conducta consecuente. La terapia cognitivo-conductual enseña a replantear pensamientos distorsionados. Es decir, yo tengo un pensamiento distorsionado o tengo un pensamiento automático negativo, pero puedo tener una respuesta diferente, una respuesta más aplicable o más aceptada ante eso que estoy pensando. Nosotros podemos hacer el ejercicio como este joven o esta jovencita que dice, me ignoran, no valgo para nada, puede cambiar ese pensamiento negativo por uno más favorable. ¿Cómo lo puede hacer? Ahí es cuando venimos y trabajamos también otra de las técnicas de la terapia cognitivo-conductual, es nuestro diálogo interno. ¿Cómo pasar un pensamiento negativo a una conducta más aceptable, a una conducta que me haga sentir mejor? Me ignora, no hago nada. Puede ser que transformemos este pensamiento a lo siguiente: tengo estas otras habilidades, puedo desarrollarme en la música o en el canto, a lo mejor a nivel académico, pues específicamente la asignatura que estoy cursando no tengo ciertas habilidades, pero tengo. Entonces se da cuenta ese estudiante de que realmente no es que está ignorante, ahí podemos meter también una de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿verdad? Y ya para ir cerrando, dentro de los orígenes y la fundamentación científica de la terapia cognitivo-conductual, pues vamos a encontrar que esta pues surge como una evolución natural del conductismo clásico y la emergente psicología cognitiva. Aaron Beck es el principal representante, también tenemos a Albert Ellis, pero él con la terapia racional emotiva, y como última instancia, es un enfoque pragmático, estructurado y rigurosamente basado en evidencia. En esta otra presentación que, como mencionaba el maestro, yo también se lo voy a hacer llegar a él para que lo pueda compartir con usted. Así, ya y como último minutito, un caso clínico: mujer con trastorno de estrés postraumático, de edad de 53 años, víctima de un accidente ferroviario en Galicia 2003. Es una profesional activa antes del trauma. ¿Cuáles fueron los síntomas que ella presentó tras este accidente? Ansiedad elevada, episodios depresivos, ira descontrolada, evitación total de recuerdos traumáticos y flight stroke, eso que conocemos, o esas pesadillas frecuentes. ¿Cómo podemos armar nosotros un pequeño plan de tratamiento? Combinación de exposición prolongada, porque no vamos a llevar a esta mujer a exponerla a un ferrocarril o a otro accidente de una, sino que hay que empezar a prepararla a través de otras técnicas, como tenemos también la reestructuración cognitiva, técnicas de regulación emocional. Y entonces vamos a ver que una vez nosotros exponemos a esa persona a identificar los procesos, la llevamos a la fase de intervención para afrontar progresivamente el trauma con diferentes técnicas de relajación y concentración, también con el trabajo de la reestructuración cognitiva, es decir, ese trabajo intensivo en modificar pensamientos que alimentan la ira y la ansiedad persistente. Entre un seguimiento, eso va a depender mucho de los avances que tenga, en este caso, la paciente, evaluaciones que sea 1, 3, 6 y 12 meses para monitorear la evolución y prevenir caídas. Eso va a depender, como decía, de los avances que la paciente vaya teniendo. Pero sí es muy importante hacer como ese seguimiento sistemático para prevenir las caídas.
Los resultados y el aprendizaje, un 75% de reducción en síntomas del trastorno de estrés postraumático, va a disminuir a través de un proceso, como decía el maestro. Los seres humanos no somos lineales en ningún aspecto. Puede ser que esta mujer que vaya teniendo un buen avance, de repente también tenga como un bajón. Y ahí venimos nuevamente con las técnicas o con el aprendizaje que ella ha tenido durante las sesiones o esa exposición gradual ante el evento, podamos ir como restaurando nuevamente esos procesos o el manejo emocional, es decir, el control de la ira o la ansiedad. ¿Y cómo vamos retornando las actividades? Porque al final, eso es como la otra finalidad, que esta persona que, como veíamos anteriormente, profesional activa, pueda retomar sus actividades diarias y cotidianas. Y finalizo con esta clave del éxito en el proceso de tratamiento, la importancia de la adherencia terapéutica y el apoyo para evitar el abandono prematuro del tratamiento. Sabemos muy bien que hay muchos pacientes o muchas personas que abandonan los procesos terapéuticos y es ahí cuando recaen y ya esa ira descontrolada o ese enojo descontrolado va a ser aún mayor. Hay una frase que por lo general yo se la de dar la materia de psicología general, que dice, toca antes de entrar, es decir, toca antes de entrar a una clínica, pero con un psicólogo. Ok, me doy cuenta de que hay una situación que estoy viviendo, que estoy experimentando. Muchas veces manejamos el concepto, ¿verdad?, de que estamos locos o no estoy loco para ir a la terapia psicológica y muchas cosas. Entonces, toca antes de entrar, es decir, pasa a una clínica con un especialista en la psicología para evitar tocar fondo antes de entrar. Es decir, aquellas personas que ya tienen muchas enfermedades psiquiátricas o que, por ejemplo, una esquizofrenia, que esperó tocar fondo para ir ya no a donde un psicólogo, sino primero va a donde un psiquiatra, porque esta persona ya va a necesitar un medicamento y a lo mejor, porque ya ha tenido la oportunidad de darle tratamiento, pero para la adherencia al tratamiento a una persona con esquizofrenia. Entonces, eso sería mi participación, maestro. Creo que me pasé, ¿verdad? Ya a las 10:09, pero estamos bien, creo. Sí, no hay problema, estamos bien, Nubia. Muchas gracias, de verdad, bien interesante la presentación y gracias por enviárnoslas también para poder Sí. tener ese material acá y seguir profundizando con nuestros estudiantes. Yo quisiera invitar a los estudiantes, hay 84 personas conectadas. Si hay preguntas, es el momento para despejar las inquietudes, bien sea sobre lo que son el concepto de teoría, el concepto de sistema o el concepto del enfoque sistémico o el enfoque cognitivo-conductual o alguna inquietud que haya suscitado ambas presentaciones. Entonces, los invito, jóvenes, a que abran sus micrófonos y pregunten o si quieren, escriban la pregunta en el chat de Zoom y yo les leo la pregunta para que podamos intervenir. Tienen la palabra. Vamos a mirar si hay alguien que haya escrito. No, no ha escrito nada. Oigan, qué chévere si colocan un saludo y colocan su nombre ahí y dicen dónde están, los que están en Barranquilla, los que están allá en El Salvador. ¿En qué parte es que queda la Universidad La Univo? En En San Miguel, San Miguel. Yo, específicamente en el departamento de San Miguel. sí, Usted estuvo con yo nosotros, estuve, maestro, sí, yo en estuve el allá, congreso, allá en uno estuve. de los congresos, sí, 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 muy para bonito el docentes. volcán que tienen ahí de vecino, ¿no? Ah, sí, sí, ahí donde usted estuvo específicamente es Ciudad Sí, Universitaria, es la sí. otra sede. Ah, ok, sí, Ujú, en el sí, sí. auditorio humano. Y acá, pues nosotros, bueno, los estudiantes de psicología reciben su mayoría de clases en sede central, pero sus Ajá, prácticas con la licenciada Yamila Sandoval las sí. reciben en Cámara Jefe, la cual está ubicada en Ciudad Universitaria, Ok. Bueno, aquí siempre en San Miguel. Estefanía Lizarazo les manda saludos desde Barranquilla, de parte Oh, de los gracias. estudiantes de la Universidad Americana. A ver, no se me queden atrás mis estudiantes de acá de El Salvador. Aprovechemos los Sí, conocimientos valiosos del maestro Mauricio.
Si tienen alguna duda, alguna consulta o algún comentario que le quieran dejar a él. Ustedes son muy participativos. Sí. Lo mismo le digo a mis estudiantes de acá de Colombia. Vamos, gracias por el saludo que mandaron. Ahora manden preguntas. Yo quiero aprovechar de todas maneras para retomar algo que mencionaba también Nubia, y es lo importante que el estudiante de psicología se forme con una mirada de conjunto, que entienda que no hay una teoría, hay muchas teorías. No hay un solo enfoque, hay muchos enfoques. Y es bueno que las universidades hayamos entendido que hey, el estudiante se tiene que formar conociéndolos todos. Antes, yo veo a Nubia muy joven, pero antes los programas de psicología se matriculaban con un enfoque, se matriculaban con una teoría. Entonces, tal universidad son solo psicoanalistas, los otros son conductuales, los otros son. Hoy en día no, hoy en día hay que conocerlo todo y elegir de acuerdo a lo que vayamos trabajando. Bueno, parece que los estudiantes no quieren hacer preguntas, pero yo sé que las preguntas las vamos a hacer nosotros cuando hagamos el examen. Eso les iba a decir, hagamos nosotros las preguntas. Sí. Ay, sí. Bueno, aquí están escribiendo en el chat, a ver qué más han escrito. Saludos desde El Salvador, San Miguel, Universidad Univo. Ujú. Keiri Yané Molina, gracias Keiri por los saludos. Rodrigo Pineda dice, ¿han notado alguna vez que un pensamiento negativo les haya hecho comportarse de cierta manera? Bueno, yo le cedo la palabra aquí a Nubia que tocó ese tema. Sí, gracias, gracias Rodrigo. Sí, como explicábamos a lo largo de nuestra presentación, muchos pensamientos negativos nos pueden dar, por lo general, siempre respuestas desadaptativas. Y eso va a depender, Rodrigo, de ese tipo de pensamiento que usted tenga, un pensamiento del todo nada, es como decir, no sirvo para nada, realmente no servimos para nada. Ahí es muy importante, ¿verdad? Poder analizar ese aspecto o una experiencia personal o como decíamos en la presentación, algo que con lo que crecemos desde pequeños. No sirve, sos un tonto o no puedes hacer bien las cosas. Y hay muchas cosas, muchas situaciones que van a ir fortaleciendo ese pensamiento. Así que ese comportamiento, Rodrigo, que quizás en su momento usted haya tenido o alguien que usted conozca que haya tenido, puede ser, sí, de diferentes maneras, pero va a depender de qué tipo de pensamiento sea. Pero por lo general, un pensamiento negativo o automático nos va a generar una conducta desadaptativa. Hay un libro que a mí me gustaría recomendarles de un autor español que se llama Rafael Santandreu. Rafael Santandreu tiene una colección de libros que ha desarrollado en torno a este modelo, esta terapia. El libro que les recomiendo se llama El arte de no amargarse la vida. El arte de no amargarse la vida. Y él hace un recorrido por lo que se denominan pensamientos catastrofistas y plantea el concepto de la terribilitis. Terribilitis, sí, así se llama, el arte de no amargarse la vida, ¿no? Así se llama. Y esa terribilitis que muchas veces paraliza a las personas. Le fue mal en un examen, le fue mal en otro examen, terrible, terrible, se me va a acabar el mundo, no voy a poder seguir en la universidad. Entonces, esos pensamientos que funcionan para la parte académica también funcionan para la parte emocional, afectiva. Me dejó la novia o me dejó el novio y entonces terrible. El resto de las personas están viendo que estás mal porque te quedaste sin la novia o sin el novio y están viendo eso y dicen, pero caramba, si el planeta tiene 5.000 millones de personas, si es que no tiene más, ¿cómo es posible que uno llore por una sola persona? Entonces, ahí vienen esos pensamientos de que si no es con esta persona, no es con nadie. O también en la parte laboral, me van a despedir, me van a echar. Y algo que plantea Santandreu es que la amargura, en últimas, es el resultado de esa cantidad de frustraciones por una serie de pensamientos que muchas veces no se encuentran conectados con la realidad. Yo les recomiendo el libro. Él tiene otro que se llama Las gafas de la felicidad y otra serie de contenidos así. Son más textos de divulgación, no son propiamente textos científicos, pero son buenos textos de divulgación. A mí me gusta compartírselo a los pacientes cuando los atiendo, porque como que ayuda a economizar sesiones.
Las personas se leen el libro, yo les digo, léanse los 6 primeros capítulos de este libro. Y ahí utilizo un poco la técnica sistémica, que es, les digo, solamente léanse 6 capítulos. Suele suceder que a la siguiente sesión me dice, me leí todo el libro. Yo le digo, pero ¿por qué te leíste todo el libro si te había dicho que 6 capítulos no más? En cambio, si les hubiera dicho, léete todo el libro, de pronto no se lee ni uno. Entonces, también uno tiene que saber cuándo va a poner las tareas, cómo le pone las tareas a las personas. Y este libro es una buena tarea. Bueno, aquí creo que hay Yes. otra persona preguntando, Nubia, voy a leerlo a ver quién es. Dice, teniendo en cuenta, esta pregunta la hace Estefanía Lizarazo, teniendo en cuenta la relevancia que tiene la IA, la inteligencia artificial, ¿cómo se relaciona la psicología cognitiva con la inteligencia artificial? Muy Buena bien, pregunta. bueno, desde que llega la IA, de hecho esa pregunta es muy similar a la que se hacía una vez en un análisis como docente. ¿Quiénes utilizan la IA? Por ejemplo, ChatGPT, para preguntarle, fíjate que hoy me siento así, ¿qué puedo hacer? Yo sé que muchas personas han hecho eso, meterse, por ejemplo, a ChatGPT y decirle, hoy me siento así, ¿qué puedo hacer? Y también se escuchaba a muchos otros decir, ¿para qué voy a ir al psicólogo si ahora con ChatGPT ya me está diciendo qué voy a hacer? Haz una técnica de relajación, haz más terapia lúdica o de pronto, bueno, la IA nos va a dar respuesta a muchas cosas, pero algo muy importante que quizás nosotros podemos considerar y que no tiene la IA es esa comprensión emocional. Aunque decía la maestra Sevillana hace poco en una capacitación que tuvimos que hace unas 2 o 3 semanas, y yo sé que muchos lo manejan, los que trabajan en esta área de la tecnología, ya hay robots que tienen esa parte emocional, que tienen ya la parte de emociones, de que saben qué es el amor, qué es eso, qué es lo otro. Pero muy interesante, la psicología cognitiva y la inteligencia artificial pueden tener cierta conexión. Por ejemplo, la psicología cognitiva ofrece los modelos teóricos sobre cómo funciona la mente humana y la inteligencia artificial puede utilizar esos modelos para poder construir sistemas inteligentes. Por eso es que ChatGPT u otra IA que nosotros utilicemos nos va a decir, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, o por eso es que te está pasando esta situación. Entonces, la inteligencia artificial permite probar y profundizar las teorías cognitivas creando esa relación. Ya nos nombra, por ejemplo, si nosotros entramos a ChatGPT, ya te dice, hola Nubia, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Entonces, es como estar hablando con otro ser humano, pero por eso estamos nosotros como estudiantes, pero también como profesionales. De una manera muy inteligente podemos utilizar la inteligencia artificial, pero también no quedarnos solo con eso, sino dónde está lo que verdaderamente nos hace nosotros como psicólogos. Porque otro dato importante, si usted le dice a cualquier herramienta de inteligencia artificial que usted utilice, elabórame un plan de tratamiento, le mete el caso, se lo va a dar, le va a dar. Nos decía el chileno que nos vino a visitar en una de las capacitaciones, utilice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está para resolverle, para darle para minimizar el tiempo que usted va a emplear en cierta actividad. Lo que esta no puede hacer es esa capacidad de análisis e interpretación que usted puede darle a un tema o a alguna situación. En nuestro caso, como profesionales de la psicología, el entender a esa persona que nos ha visitado, que ha pasado quizás 2 meses pensando si ir o no ir a una terapia psicológica y que vengamos nosotros como profesionales o como estudiantes en formación, porque yo sé que también vamos a hacer nuestras prácticas, pregúntele a ChatGPT qué puede hacer, como que no sería adaptar lo adecuado. Entonces, mejor me hubiese quedado en casa, es lo que puede decir esta persona. Yo quiero retomar algo que ha mencionado Nubia varias veces y quiero hacerlo un poco más explícito. Mire,
Voy a responder que eso para mí es un reto, reto como profesional, y para todos los profesionales creo yo que es un gran reto lo que nos está planteando la inteligencia artificial. ¿Qué está encontrando la gente que hace Ujú, que prefieran ir a hablar con una máquina y no con un ser humano? Y yo de entrada les digo algo, se lo digo como, no, ya no como profesional, sino como alguien que ha ido al psicólogo. ¿Ustedes han ido al psicólogo? Esa es una pregunta que yo te hago. Porque muchos profesionales en psicología jamás han pisado el consultorio de un psicólogo. Pregúntense por qué no van. Yo sí he ido al psicólogo y cuando lo necesito voy al psicólogo. Así como me ven con el pelo blanco, con las canas y todo, yo sigo acudiendo al psicólogo cuando lo necesito. Y muchas veces el reto que nos está planteando la inteligencia artificial, que está manejado por máquinas, es que se comporta con más humanidad que muchos psicólogos, con más empatía que muchos psicólogos, con más precisión que muchos psicólogos. Y en ese sentido, yo creo que el reto que tenemos los psicólogos es humanizarnos. Paradójicamente, la máquina nos está pidiendo más humanidad como psicólogos, nos está lanzando ese reto. No vamos a competir con la máquina porque la máquina nos gana. Si en algo podemos ganarle nosotros a la máquina es en humanidad, por lo menos hasta ahora. Y ahí tomo una pregunta que nos están haciendo Nubia. La pregunta dice, y uniendo la pregunta tanto al profe Mauricio como a la profe Nubia, ¿creen ustedes que en el futuro la inteligencia artificial, la IA, puede reemplazarnos o pueden los pacientes reemplazarnos por una IA? Yo voy por esa línea, es decir, yo sí creo que nos pueden reemplazar. Si no aprendemos a ser más humanos, si no aprendemos a ser más cálidos, más empáticos en el proceso terapéutico, se los digo con sinceridad, yo sí creo que nos van a reemplazar. Si nosotros no actuamos como profesionales, si no leemos, si no investigamos, si no tenemos capacidad de autocrítica, si no tenemos capacidad de autoevaluación, si nos creemos los super, yo sí creo que nos van a terminar desplazando. Porque en el único escenario donde la máquina todavía no nos gana es en la humanidad, en lo humano que tenemos nosotros. No sé, Nubia, ¿qué opina? sí, y de hecho lo que nos comentaba este especialista del área de la tecnología, ese chileno, em, que si nosotros en cierta medida nos acomodamos solo a la inteligencia artificial, y retomo lo que nos dice el maestro Mauricio, si nos deshumanizamos, porque en muchas cosas ya estamos deshumanizados, pero como nos dice la psicología, ¿verdad? Tenemos derecho a desaprender para aprender nuevas formas de poder conectar con la gente, de poder desarrollarnos. Si somos como verdaderamente queremos ser esos profesionales que conectan con empatía, conectan con asertividad con los seres humanos, no vamos a tener como ese temor, pero si realmente también nosotros nos estamos volviendo como máquinas, posiblemente se pueda dar esta situación, pero ahí estamos siempre con ese objetivo. Yo les decía a mis estudiantes también hace poco en una clase, cuando veamos a alguien en crisis, no ignoremos a esa persona, porque nosotros ya tenemos ese compromiso de aún mayor que un estudiante de ontología, que un estudiante de arquitectura. Todos podemos hacer intervención en crisis. Acerquémonos a esa persona que está llorando por algo emotivo. No necesariamente tenemos que ir a hacer terapia, porque para eso pues necesitamos estar graduados y ya preparados para eso, pero sí hacer una intervención en crisis. Entonces ahí volvemos a ser seres humanos, nos estamos como adaptando a las necesidades de las personas, porque a veces pasa eso, muchas veces pasa que vemos a la gente que no se ve muy bien, pero pasamos de lejos. Como estudiantes de psicología tenemos aún más compromiso para acercarnos a esas personas. Y con lo que usted decía, maestro, bueno, al menos acá en la Universidad de Oriente, uno de los requisitos para graduarse como estudiantes de psicología partiendo de este año tiene que ser ya en el último año, cuando ya están egresados, pasar por un proceso de 12 sesiones terapéuticas. Porque como usted decía, a veces nos graduamos y ni una vez hemos ido.
a psicólogo. 12 sesiones terapéuticas, interesante. Es decir, para poderse graduar, ustedes se gradúan de licenciado, ¿verdad? Ya son licenciados Licenciados en psicología, en pero uno de psicología. los requisitos que ya está en el Ya está Ministerio de puesto. Educación, exacto. Es decir, o van al psicólogo o van al psicólogo. Si se quieren graduar como Y no, psicólogos, no pueden hacerlo si no han pasado por esas 12 sesiones. si no presentan su constancia psicológica, Ok, no se pueden graduar. interesante. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos están haciendo. A ver si lo tenemos acá. Hay varias preguntas. Luis Iglesias dice, ¿y cómo puede un psicólogo equilibrar la autoridad profesional con una actitud empática y de apoyo similar a la de un amigo para fomentar un ambiente de confianza y apertura en la consulta? Bueno, esa pregunta que hace Luis, yo me permito tomar la palabra, Nubia, si quieres ahorita. Eh, eh, Luis, cuando uno está trabajando como terapeuta, uno no es amigo, no es terapeuta. Y es importante que ese rol no se confunda, ¿de acuerdo? Ahora, eso no significa que uno como terapeuta no pueda tener un trato cercano y amigable, depende del enfoque que tú estás manejando. Por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, que no es mi campo específico, pero lo conozco en términos generales porque yo también fui paciente en psicoanálisis. En el psicoanálisis, una de las cosas que a mí me impresionaba de mi terapeuta, que era un sacerdote jesuita, era que había una distancia y se notaba la distancia entre el paciente y el terapeuta. Entonces, en el enfoque del psicoanálisis, esa amistad es realmente imposible. Pero, por ejemplo, yo manejo un enfoque humanista en el cual la cercanía, la calidez, la confianza, es perfectamente viable. Es perfectamente viable. El enfoque sistémico también depende del enfoque que estés manejando. Por ejemplo, desde la perspectiva de Minuchin, que es una terapia más de tipo directivo, permítame que alguien se le abrió el micrófono acá, permítame un segundito. Ah, creo que ya lo apagaron. Bien, gracias. Hay que tener cuidado con los micrófonos. Bien, entonces les decía que en el caso de Minuchin, de Salvador Minuchin, que es más de tipo directivo, eso tampoco es viable. Es decir, el terapeuta dirige la terapia. En el caso de Roger, que la terapia está centrada en el cliente, por ejemplo, que es más de línea humanista, también el asunto es una relación cliente, como si fuera una empresa, estamos haciendo un negocio, ¿sí? Entonces es un trato más de cliente. Entonces, dependiendo del enfoque, los énfasis estarán marcando qué tan cerca te colocas al paciente o al cliente o qué tan distante te colocas de él. Y por eso insisto, cada uno desde su propia experticia y desde su propia experiencia va construyendo su perfil. Jóvenes, no les dé miedo explorar su propio estilo terapéutico. No le tengan miedo a eso. Es como cuando uno aprende a nadar. A uno le dan las instrucciones de cómo mover los brazos, cómo mover las piernas, pero cuando ya tú llevas años entrenando y practicando, ya tú nadas como tú quieres, como te da la gana. Entonces, usted como científico tiene que perderle el miedo a construir su propia identidad terapéutica y su propio perfil terapéutico. Entonces, te respondo desde esa visión. No sé si Nubia quiera agregar algo a esa pregunta que hicieron. Ay, ay, Dios. Echa la brilla otra vez. No, no se escucha, Nubia, que tienes el micrófono cerrado, creo. No sé si estás hablando. Sí, sí, sí. Sí, le Sí. decía así de forma resumida, porque ya Ajá. mis estudiantes se van a otra clase Ah, presencial. ok. Pero sí, por ejemplo, hay diferentes enfoques, ¿verdad? Y la pregunta realmente es muy interesante. Y ella aplica lo que se dice, psicólogo no puede ver o tratar a sus amigos, psicólogo no puede darle seguimiento psicológico a su familia, porque puede iniciar siendo psicólogo y terminando, ¿qué? Regañando a su hermana o a su primo o Mm, a su prima. Pero sí esa parte, y se va a dar, como ya lo explicaba el maestro Mauricio, desde los diferentes enfoques. Por ejemplo, un humanista le va a dar un clinet a esa persona que está llorando, que se siente muy mal en ese momento de la terapia psicológica. Un conductual lo va a dejar llorar sin ofrecerle posiblemente un clinet o una toalla, ¿verdad? Para que se seque sus lágrimas. Entonces, pero no quiere decir con eso de que no
de que esa persona que está ahí sentada frente a nosotros no sea importante o no sea alguien, ¿verdad? Porque nosotros vamos a dar lo mejor para ayudarle a salir de la situación o acompañarlo en ese proceso. Entonces, sí se puede dar Es que no me lo gusta. que se dice, ¿verdad? Evitando en cierta medida la transferencia o la contratransferencia de lo que nos habla Freud, pero eso va a depender mucho de los diferentes enfoques. Así que realmente muy interesante esa pregunta. Bueno, queda una pregunta que no alcanzaremos a responder, solamente voy a dejarla leída para que quede constancia de que sí la vimos. Es una pregunta formulada, ya les digo por quién. Dice lo siguiente. Juan de la Hoz dice, saludos desde Barranquilla, Colombia, de parte de los estudiantes de la Universidad Americana, qué bonitas presentaciones. Tengo una pregunta. Si nuestra mente es el sustrato que originó el concepto de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es ahora el espejo que nos devuelve una imagen a veces distorsionada de nuestro propio pensamiento, ¿dónde termina yo y dónde comienza el algoritmo en nuestra comprensión del mundo? Bueno, yo te soy sincero, Juan, eso da para una conferencia, ¿viste? Entonces, te propongo que la pongamos en Claramente. puntos suspensivos y quedemos con el compromiso de volvernos a encontrar. Yo invito a que Nubia nos Claro, volvamos a encontrar más adelante y podamos continuar con estos diálogos. claro que Acá, sí, realmente se vuelven muy interesantes. sí, yo creo que de verdad vale la pena seguir con estos diálogos. Alguien más de Univo escribió aquí, voy a dejar el saludo nada más, dice saludos de ESA que se puede comenzar a implementar desde ya, desde lo profesional de la psicología, para no ser reemplazados por la IA de los próximos 5 o 10 años? Bueno, son preguntas que por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar a responder. Esto lo hace Román Pérez, creo que está allá en El Salvador. Entonces, pongámosle punto suspensivo y busquemos la manera de volvernos a encontrar, bien sea antes de que se acabe el semestre o el otro semestre, para seguir dialogando. Nubia, muchísimas gracias. Saludos a la doctora Reina y saludo también al doctor Pedro Arrieta, si lo ves, que atendieron muy Gracias. bien cuando fui a El Salvador. De verdad es una universidad maravillosa, están haciendo un excelente trabajo y qué bueno que podamos comunicarnos acá. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Claro, un gusto, maestro. Igual, nosotros no hemos tenido la oportunidad de ir por ahí, pero me imagino, ¿verdad? Que también Sí, es como muy bonito poder compartir también en persona. claro que Y sí. gracias por la invitación y vamos a estar pendientes a una próxima clase espejo. Bueno, a los jóvenes, saludos y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, adiós.